doctor, sí se le escucha bien. Muchas gracias por la invitación. Para mí es una enorme satisfacción poder compartir con ustedes algunos aspectos en relación al cáncer de mama, a las actividades de prevención, a las actividades de diagnóstico, de control y de tratamiento. Y más aún tratándose en este mes, de un mes en particular, donde nosotros afrontamos la lucha contra el cáncer de mama, que tanto daño está ocasionando en nuestra sociedad. Bien, el cáncer de mama representa ser un problema de salud en razón a que cada vez hay más mujeres afectadas por esta enfermedad, de tal manera que en incidencia casi es lo mismo hablar de cáncer de mama que hablar de cáncer de cuello uterino en el Perú. Del total de neoplasias malignas que afectan a la mujer, el 20% ocupa el cáncer de mama, ¿no? Y como causa de muerte es la primera enfermedad oncológica del sexo femenino. La incidencia en Lima metropolitana va en aumento. Las últimas cifras están superando los 34.6 por 100.000 habitantes. Y es necesario conocer algunas características de tipo racial, de tipo reproductivo, propias de la mujer, que incrementan el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y esa es la primera parte de mi presentación. ¿Por qué han ido en incremento los casos de cáncer en general y en particular los cánceres de mama? Porque cada vez tenemos mayor población, cada vez tenemos gente mayor, se ha elevado la esperanza de vida y cada vez hay mayor exposición a lo que conocemos como factores de riesgo. Entonces, la pregunta cae por sí sola. ¿Qué son los factores de riesgo? Son aquellas características que hacen que una persona tenga mayor probabilidad de desarrollar enfermedad que otra. Y en este caso, puntualmente, el cáncer. Existen diferentes formas de clasificar los factores de riesgo. En este caso, yo he querido presentarlos como de tipo reproductivo, el primer grupo, donde el sexo femenino constituye el primer factor de riesgo. La mujer por sí sola, por la característica de sexo femenino, ya tiene una incidencia mucho más grande que el varón. Se ha establecido que alrededor de 100 hasta 200 mujeres que hacen cáncer de mama, un varón hace cáncer de mama, ¿no? En cuanto a la actividad reproductiva, mientras más pronto aparezca la menstruación y más demora en retirarse, las posibilidades, el estímulo hormonal es mayor y por lo tanto más posibilidad de desarrollar cáncer de mama. También se ha establecido que la edad tardía del primer embarazo, por encima de los 33, 31 años, es un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. La nulliparidad, es decir, la característica de no tener hijos o tener un solo hijo, es un factor de riesgo para el cáncer de mama. Existen otras características de tipo personal que incrementan el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Por ejemplo, la edad. El cáncer de mama es una enfermedad oncológica propia de la mujer posmenopáusica. Es raro encontrarla en mujeres premenopáusicas y también es raro encontrarlo en mujeres seniles, ¿ya? Sin embargo, cada vez vemos más variantes, más cambios. La raza blanca tiene más incidencia de cáncer de mama que la raza negra. La mujer latina ocupa más o menos un lugar intermedio. La mujer asiática, una incidencia menor. Son importantes también los antecedentes familiares de cáncer de mama, ¿no? Familiares de primera línea, sobre todo si han tenido cáncer de mama
cáncer de ovario. Aquí tenemos que hablar de oncogenes, ¿no? La mutación de ciertos genes hace que se eleve el riesgo a desarrollar cáncer de mama. También existen algunos factores externos de tipo ambiental que incrementan el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Por ejemplo, el tratamiento hormonal, anticonceptivos orales y terapia de reemplazo hormonal. Alimentación, una alimentación rica en carnes rojas, una alimentación rica en grasas saturadas, etcétera, etcétera. El consumo excesivo de alcohol. Los antecedentes de radiación por algunas enfermedades hace que se incremente el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Nosotros podemos también clasificar los factores de riesgo en aquellos que pueden ser modificados y aquellos que no pueden ser modificados, ¿no? Por ejemplo, no puede ser modificado el sexo. Tampoco podemos ir en contra del avance de la edad, la raza, los factores genéticos, ¿no? Aquella historia familiar, la aparición de la menarquia o la menopausia. No podemos ir en contra de estas características. Pero sí hay algunas características en las cuales podemos intervenir. Y he ahí la participación de todos nosotros, ¿no? Por ejemplo, recomendar lactancia, ¿no? Que la lactancia sea una costumbre generalizada. Fomentar la paridad, pero paridad responsable. Administrar con responsabilidad anticonceptivos orales y, de ser necesaria, terapia de reemplazo hormonal. Podemos promover actividad física. También podemos promover la lucha contra el tabaco, contra el alcohol, mejorar hábitos alimenticios, contrarrestar la obesidad y, obviamente, corregir algunos factores de tipo ambiental. Todas estas características de las cuales hemos estado hablando se conocen entonces como factores de riesgo y cada uno de ellos tiene un peso relativo en cuanto a en qué manera pueden afectar la posibilidad de desarrollar cáncer de mama, ¿no? Entonces, aquí hay una tabla donde se presenta el riesgo relativo de cada uno de ellos. Hay otra forma de presentarlo donde vemos que, por ejemplo, ¿no? La condición de género, el sexo femenino de por sí le confiere un riesgo relativo alto, ¿no? El tratamiento con estrógenos, la historia familiar, etc. Hay un aspecto del cual quiero hablar y es en relación al cáncer de mama genético. Muchas veces pensamos que es sumamente importante porque lo vemos en grupos familiares, ¿no? Mamá, hermana, cáncer de mama y la paciente también cáncer de mama y ovario, por ejemplo. Sin embargo, la incidencia llega a ser alrededor del 10%. No es muy alto, ¿no? Existen algunos datos que nos llaman la atención y en los cuales debemos ser muy cuidadosos. Por ejemplo, si el cáncer se presenta en una edad temprana, si el cáncer afecta a ambas mamas o si hay un familiar de sexo masculino afectado por el cáncer. En esos casos tenemos que ir a investigar antecedentes familiares, porque detrás de ello hay mutaciones de los oncogenes BRCA1, BRCA2, que podrían explicar este riesgo de desarrollar cáncer de mama y cáncer de ovario. Y si bien es cierto, existen una serie de factores personales que pueden incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de mama, en la mayoría de pacientes no podemos reconocer ningún factor de riesgo y no está claro por qué desarrollan cáncer. Y ahí nuestra responsabilidad. Entonces, vistos ya los antecedentes, vistos ya los factores de riesgo, corresponde hablar en sí del cáncer de mama. Cómo aparece, cómo lo vemos, cómo se presenta, cómo podemos diagnosticarlo y cómo podemos confirmar a través de un estudio biópsico. La clínica. Hasta el momento aparecen las pacientes presentando tumoraciones, ¿no? Pueden ser tumoraciones
manifestaciones dolorosas. Lo más frecuente es que sean asintomáticas. En muchos casos hay incluso metástasis evidente, con estos cambios locales, como por ejemplo cambios en la piel, etcétera, etcétera. Todas estas manifestaciones suelen ser manifestación de enfermedad avanzada. He aquí algunos gráficos que quería compartir con ustedes, donde podemos ver que efectivamente todavía vemos cáncer avanzado, ¿no? Pacientes con tumoraciones que retraen la piel, ocasionan retracción inducida, edema de piel, lo que se conoce como piel de naranja, tumoraciones fijas a la pared, ulceraciones, nódulos subcutáneos, etc. Todas estas son manifestaciones tardías y son las que menos quisiéramos encontrar. Y es ahí nuestra responsabilidad como médicos y como sociedad. Algunas fotografías de situaciones reales. Entonces nosotros que somos médicos, que estamos en primera línea, en contacto con la población y con las pacientes de sexo femenino, tenemos la obligación de enseñarles, por ejemplo, que deben hacerse el autoexamen de la mama, ¿no? No existe la costumbre de examinarse el seno. Entonces nosotros tenemos que promoverlo, ¿correcto? El autoexamen de la mama es muy importante y se recomienda que debe hacerse de manera regular. De esa manera la mujer va a conocer las características de su mama en situaciones normales y puede diagnosticar o sugerir la presencia de alguna tumoración cuando ésta empieza a aparecer, ¿no? Se recomienda el examen en la posición de pie o sentada y el examen en la posición de cúbito o recostada. Y la evaluación tiene que ser completa. Todos los cuadrantes de la mama y de las regiones axilares. Otra conducta a seguir es la exploración física y esa es responsabilidad de nosotros, los médicos, ¿no? Sabemos que en semiología de mama la inspección y la palpación son las únicas herramientas con las que contamos para hacer una adecuada evaluación de la mama. Entonces tenemos que evaluar la mama, tenemos que evaluar el pezón y tenemos que evaluar el hueco axilar y no olvidarnos de la región supraclavicular, ¿no? En busca de adenopatías o ganglios afectados. Cuando examinamos la mama, existen diferentes formas. Puede ser de manera paralela, puede ser de manera radiada, puede ser de manera circular, pero en su totalidad. Por favor, no olviden que la mayor parte de cáncer de mama aparece en el cuadrante superoexterno. No olviden que un gran porcentaje de pacientes con cáncer de mama tienen tumoraciones de localización retroareolar. Por lo tanto, es importante hacer la evaluación completa. Entonces, una vez que tenemos estas herramientas, vamos a lo que es detección. ¿Y qué es detección? Es descubrir el cáncer, en este caso el cáncer de mama, antes de que sea manifiesto, antes de que lleguemos a la etapa sintomática, es decir, en la etapa subclínica. Para esto es necesario señalar que el cáncer de mama es una enfermedad de lenta evolución. Puede tardar muchos años, entre 8 y 10 años incluso. Puede demorar en pasar de esta condición normal, a pasar por una condición de hiperplasia típica, carcinoma in situ, hasta ser un verdadero carcinoma infiltrante en un promedio de 10 años aproximadamente. Visto de otra manera, al inicio se da un crecimiento muy lento, pero llega un momento en el cual ya se rompe el equilibrio y el crecimiento es exponencial, ¿ya? Y en este momento, aún así, en este momento podemos detectarlo por los métodos con los cuales ya contamos. Porque cuando la mujer se palpa, probablemente tengamos un tumor alrededor de 3 centímetros, donde la situación ya no sea tan inicia. Entonces nosotros tenemos que adelantarnos. Detección. Hemos visto que son importantes el autoexamen de la mama y tenemos que enseñarlo. Es importante el examen clínico y tenemos que saber cómo hacerlo, pero es más importante aún el empleo de la tecnología, la mamografía y la ecografía.
La mamografía es el método de elección para el tamizaje y la detección temprana del cáncer de mama. Muchos estudios han demostrado que el único método capaz de reducir hasta en un 30% la mortalidad por cáncer de mama es la mamografía. Y al respecto tenemos que brindar ciertas recomendaciones. ¿A partir de qué edad debemos recomendar que la mujer se realice la mamografía? Pues a partir de los 40 años en adelante. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, en general se recomienda que sea por lo menos hasta los 70 años. Sin embargo, por encima de los 70 años se recomienda que se haga de manera periódica, cada 2 años. Y en mujeres menores de 40 años se puede iniciar alrededor de los 35 años, por lo menos un control, si es que la mujer tiene antecedentes de riesgo. Vale decir, en la familia, mamá, abuela o hermana con cáncer de mama. Más aún, si ella ha tenido una hermana o un familiar, mamá, abuela, con cáncer de mama joven. Existe en radiología de mama la clasificación BI-RADS o BI-RADS, ¿no? Es una clasificación radiológica tanto a través de mamografía como ecografía y por resonancia magnética, en las cuales existen algunos hallazgos que nos sugieren la mayor probabilidad o la menor probabilidad de presentar una lesión neoplásica. Y esto es sumamente importante porque el cirujano oncólogo de mama, el mastólogo, tiene que ir de la mano con el radiólogo en el diagnóstico precoz. Mientras más temprano detectemos lesiones, más posibilidades de controlar la enfermedad y de curar la enfermedad existe. Entonces, en radiología existe esta clasificación VIRATS, que es de suma utilidad y que ha demostrado ser efectiva. La mamografía, entonces, es la herramienta diagnóstica más útil, permite detectar microcalcificaciones y muchas de estas microcalcificaciones están asociadas a malignidad, a Dios gracias, la mayor parte de veces a carcinoma in situ, donde las posibilidades de curación son del 100%. Es un examen con una alta sensibilidad y una alta especificidad. El ultrasonido, la ecografía, es muy importante, es un examen complementario, pero cobra enorme utilidad en pacientes menores de 35 años. Nos es de utilidad cuando en mamografía encontramos mamas que denominamos densas y nos permite caracterizar los nódulos. Son nódulos de tipo sólido, son nódulos quísticos, son mixtos, la superficie es regular, tiene especulaciones, etc. Y así nosotros podemos establecer diagnóstico diferencial, ¿no? Mastitis, cáncer, etc. También es importante el control de pacientes que han tenido implantes mamarios. Y la resonancia magnética es una nueva herramienta, evalúa sobre todo multifocalidad y multicentricidad, son términos para decidir tratamiento quirúrgico, nos ayuda a detectar cáncer oculto y es sumamente importante en pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer o antecedentes en pacientes con BRCA1 o BRCA2 positivo. El inconveniente del empleo de resonancia magnética es el costo. Entonces, de acuerdo a lo que hemos conversado, el autoexamen de la mama tiene un valor relativo, el examen clínico también tiene un valor relativo. Por lo general, detectamos tumores que son mayores a 1 centímetro. Por lo tanto, la mamografía y la ecografía siguen siendo los exámenes de detección. Nos permite detectar lesiones no palpables, o sea, lesiones muy chiquititas y microcalcificaciones. Por lo tanto, descubrir el cáncer en etapas tempranas nos permite incrementar las posibilidades de curación y sobre todo con tratamientos cada vez menos agresivos, con tratamientos más pequeños. Al final lo que logramos es disminuir la mortalidad. Pasamos luego al diagnóstico. Tenemos ya la sospecha clínica, radiológica y es necesario establecer el diagnóstico. ¿Estamos frente a esta enfermedad? ¿Sí o no? ¿Y cómo lo hacemos? A través de diferentes métodos radiológicos.
Por ejemplo, la aspiración con aguja fina. Tengo que mencionar, porque en algunos sitios todavía se hace. Sin embargo, cada vez más está en desuso. Lo que tenemos que hacer es la biopsia con aguja Trucut. ¿Ya? Biopsia con aguja Trucut es el mejor método de diagnóstico histológico. Se puede hacer de manera directa cuando el tumor es grande, es palpable, o con guía ecográfica cuando el tumor es pequeño, cuando se trata de un tumor no palpable. Cada vez se hace menos la biopsia por incisión o la biopsia excisional. Los pongo en pantalla porque todavía se están considerando. Sin embargo, tenemos que saber que son procedimientos que ya deben quedar en desuso. Con el avance de la tecnología, en el momento actual podemos hacer, por ejemplo, biopsias por estereotaxia. Es decir, biopsias de lesiones muy pequeñas como, por ejemplo, microcalcificación. Y estas biopsias son procedimientos poco invasivos y muy confiables, muy seguros. Todo ello nos permite establecer una clasificación, ¿no? Lo que llamamos el TNM o el estadiaje del cáncer. El tumor está localizado en la mama, está un poquito más extenso, avanzando también la axila, o de repente está comprometiendo alguna estructura del organismo. Entonces estamos hablando de localización en mama, el tamaño del tumor, en axila, el compromiso de los ganglios, que es el N, y M es la posibilidad de metástasis o extensión a distancia. Pero no queda ahí. Cada vez avanzamos más en el conocimiento del cáncer de mama y aparte de la clasificación histológica, clínica, radiológica, tenemos la clasificación molecular. Y nosotros con un estudio biópsico podemos establecer: esta paciente es de bajo riesgo, esta paciente es de alto riesgo, esta paciente tiene un buen pronóstico, esta paciente tiene un mal pronóstico, etc. Para darles algunos ejemplos, pacientes con tumores muy pequeños pueden tener una enfermedad muy agresiva y desarrollar metástasis. Pacientes que tienen tumores muy grandes, pero el subtipo histológico es poco agresivo y está confinado a la mama, ¿no? Todo eso ha cambiado y nos hace modificar la conducta que teníamos hace 10, hace 20 años. El manejo del cáncer de mama ha cambiado y está cambiando de manera dinámica en los últimos años y meses. También tenemos plataformas genéticas con las cuales nosotros podemos decir: esta paciente tiene riesgo de recurrencia, o sea, de que la enfermedad vuelva a aparecer, o no tiene esa posibilidad. Entonces, ¿le voy a dar quimioterapia? ¿Puedo obviar dar quimioterapia en algunas circunstancias? Sí, claro que sí. La tecnología nos lo permite. Y para eso existen estas plataformas genéticas. Todo eso está en constante desarrollo. Y cuando hemos ya establecido el diagnóstico, el estadio, el tipo de tumor que tenemos, nosotros planteamos: hacemos cirugía, hacemos quimioterapia, ¿no? El tratamiento del cáncer entonces es multidisciplinario. En las grandes instituciones tenemos comité de mama, donde todas las pacientes que van a ser sometidas a algún tipo de tratamiento tienen que ser evaluadas en conjunto y decidir en conjunto la mejor opción, el mejor tratamiento. Y en cuanto a cirugía, son tradicionales la tumorectomía, la cuadrantectomía, en algunos casos se tiene que hacer mastectomía total o mastectomía radical, pero cada vez la tendencia es a hacer procedimientos más pequeños, más conservadores, pero igual de efectivos en cuanto a sobrevida, en cuanto a curación. Conclusión: el cáncer de mama requiere manejo multidisciplinario. Cuando es posible hacer cirugía, iniciamos con ese tratamiento. Cuando requiere iniciar quimioterapia u hormonoterapia como primera opción y después le ofrecemos cirugía, o cuando combinamos todo, ¿no? Cirugía, quimioterapia, radioterapia, lo que buscamos al final es curar a la paciente, erradicar la enfermedad. Y si no es posible, por lo menos incrementar el tiempo de sobrevida y que esta sobrevida sea libre de enfermedad.
Y si no podemos, por lo menos ofrecerle calidad de vida. Entonces, cerrando esta etapa de estudio histológico y de estudio radiológico, vemos que el pronóstico está en función al tamaño del tumor. Mientras más grande sea, menos posibilidades de curación. Al compromiso de los ganglios linfáticos. Mientras más ganglios tengamos afectados, mayor posibilidad de recurrencia y de mortalidad por cáncer de mama. A la presencia o no de receptores hormonales que le confieren un elemento más de tratamiento y un mejor pronóstico. Al grado histológico. La edad de la paciente es muy importante, ¿no? Mientras más joven la paciente, probablemente tengamos una enfermedad más agresiva. Por lo tanto, atacarla con todo lo que tenemos. Yo quería compartir con ustedes en esta parte algunos ejemplos de situaciones que se nos pueden presentar en el día a día y que a veces se nos pasan. ¿Por qué? Porque son poco frecuentes, porque no estamos familiarizados con el problema. Por ejemplo, acá tengo que hablar de la enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget de la mama es una enfermedad poco frecuente, ¿no? Afecta por lo general a personas mayores, suele afectar una zona mama y es raro en el varón, pero tenemos que saber. ¿Y cómo se presenta la enfermedad de Paget? Muchas veces como un compromiso del complejo areola-pezón o solamente del pezón. Y es ahí donde se nos escapa. ¿Por qué? Porque es manejado con tratamiento tópico, tratamiento local, con corticoides, antiinflamatorios, antibióticos, etcétera, etcétera. Y no se piensa en esa enfermedad de Paget, ¿no? Este es un ejemplo de enfermedad de Paget con presentación ulcerada. Pero no es la única forma. Hay la presentación eczematosa, ¿no? Que simula mucho un eczema. Aquí están las fotos para que las podamos fijar y recordar. Algunas veces el eczema es secretante, pero otras veces no. Y algunas veces también se asocia con un tumor por detrás. También existe una forma de presentación de crecimiento hacia afuera, hacia el exterior. Es la forma de presentación exofítica. Pero así empieza. La enfermedad de Paget, por lo general, una enfermedad confinada al pezón, donde no hay compromiso de la areola, donde simula una reacción alérgica, ¿no? Pero cuando esto progresa puede incluso desaparecer el pezón. Algunos ejemplos, algunas fotografías para que podamos fijar las imágenes de enfermedad de Paget y tenerlas presentes. Cáncer de mama asociado a gestación. En el auditorio tenemos colegas de la especialidad de ginecobstetricia y muchas veces diagnosticamos cáncer en mujeres gestantes. ¿Por qué? Porque las mujeres cada vez se embarazan un poquito más tarde, ¿no? Y muchas mujeres que antes no tenían la posibilidad de gestación, ahora con el desarrollo de la medicina, lo hacen. Entonces, conforme avanza en edad, también aumenta el riesgo de desarrollar cáncer. La incidencia de cáncer de mama asociada a gestación sigue siendo baja, pero el diagnóstico suele ser tardío, porque es muy complejo a veces diagnosticarlo temprano. ¿Por qué? Porque no estamos familiarizados con la enfermedad, porque el hecho de estar gestando limita el poder utilizar algunos exámenes. Entonces, diagnosticamos tardío y tenemos altas posibilidades de mortalidad, así como de recurrencia, ¿no? Este es un estudio que nos demuestra que la mayor parte de pacientes diagnosticadas con cáncer de mama en gestación tenían enfermedad en estadios avanzados. Por lo general, tumor grande, compromiso de ganglios axilares. Cáncer en estadio 3B. Cáncer de mama bilateral.
Ojo, esta es una situación que se puede presentar más aún en pacientes que han sido diagnosticadas de cáncer de mama a edad temprana, jóvenes, ¿ya? Cáncer de mama bilateral es aquella enfermedad que se presenta después de un año de diagnosticado en el primer sitio. Es raro encontrar cáncer de mama metastásico y cuando se presenta casi en simultáneo se llama sincrónico y cuando se presenta después del año es metacrónico. La incidencia, a Dios gracias, es baja, pero tenemos que sospechar, sobre todo en mujeres que son diagnosticadas de cáncer de mama a temprana edad. El incremento de la sobrevida aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama contralateral. Cáncer de mama en el varón. Se piensa que es rarísimo, excepcional. Sin embargo, se ve y se ve en nuestro medio. Afecta a varones en edad avanzada, ¿no? Por encima de los 60 años. El pronóstico es pobre, el diagnóstico es tardío, porque el varón es muy renuente de acudir a evaluación, más aún cuando se trata de problemas en mama, ¿no? Y el tumor, al no existir mucho tejido mamario, infiltra fácilmente la piel y fácilmente la pared torácica. Se trata de una masa palpable, por lo general pétrea, que cuando crece rápido puede ulcerar la piel. También puede presentar secreción. Aquí unas fotos donde podemos ver cómo se presenta y cómo se tiene que tratar muchas veces de manera radical, agresiva. Cáncer inflamatorio de la mama. Este es un aspecto sumamente importante que deseaba compartir con ustedes porque entra en el diagnóstico diferencial de la mastitis crónica. Vemos pacientes que presentan cambios inflamatorios en la mama, pero no presentan aumento de temperatura. Presentan, por el contrario, edema de piel, piel de naranja, la coloración roja, la retracción del pezón muchas veces, el edema, esto es casi característico. El tumor no está bien definido, ni delimitado, no se palpa con facilidad, pero sí una zona extensa de un eritema bien marcado y por lo general hay ganglios linfáticos afectados. Algunas veces se encuentra metástasis, es decir, extensión de la enfermedad a distancia al momento de hacer el diagnóstico. Y el manejo es básicamente con quimioterapia. Se debe empezar con quimioterapia y de acuerdo a la respuesta considerar hacer cirugía posterior. El pronóstico en cáncer inflamatorio de la mama es desfavorable. Cáncer de mama en mujeres muy jóvenes, excepcional antes de los 20 años, ¿ya? Pero sí se diagnostica cada vez más en nuestro medio mujeres jóvenes entre 30 y 34 años con cáncer, ¿no? En estas pacientes encontramos mutaciones de los genes BRCA1, BRCA2. El diagnóstico es bien difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque estas mujeres por lo general no se suele hacer mamografía, ¿no? La mama es muy densa y la ecografía tiene algunas limitaciones, requiere experiencia y la sospecha. Cáncer de mama en mujeres senil, ¿no? Conforme la mujer avanza en edad, también avanzan las posibilidades, se incrementan las posibilidades de desarrollar cáncer, diferentes tipos de cáncer. Y el cáncer de mama no es la excepción. A pesar de que no es el grupo más afecto o más afectado, es sumamente importante realizar controles periódicos en mujeres por encima de los 70. Hay un tumor que quisiera presentar y que es muy parecido al cáncer y que a veces se nos pasa porque evoluciona rápidamente, ¿no? Es el tumor filodes. No es un cáncer, tiene 3 variantes, pero lo más frecuente que tenga sea la variante benigna y es un tumor de crecimiento muy rápido y con altas posibilidades de volver a aparecer, lo que llamamos recidivar o recurrir. Afecta a mujeres por encima de los 30 años, 40 años. Ese es el grupo más vulnerable, pero es un tumor indefinido, móvil, es un tumor grande que no ocasiona por lo general dolor. Este tumor no suele infiltrar piel y no ocasiona compromiso de ganglios axilares. Tampoco da metástasis, a menos que se trate de la variante maligna. Tumor filodes.
ocasiona asimetría mamaria, es fácil de diagnosticar a simple vista. Y el tratamiento es quirúrgico, no hay otra opción. Y debe ser bien realizado, porque si no se realiza adecuadamente, tenemos enormes posibilidades de recurrencia. Bien, ha sido un honor compartir con ustedes estas imágenes en relación al cáncer de mama. Tengo entendido que estamos conversando con varios colegas de diferentes zonas del país, de costa, de sierra y selva, y mi agradecimiento por su tiempo y a la espera de sus preguntas, quedo muy agradecido.